Vamos ahora a desarrollar la segunda parte, que es el libro de Eclesiastés. Le vamos a ir viendo algunos aspectos, particularidades interesantes de este libro. Eclesiastés, o el predicador, o el que convoca a una asamblea, congregación o iglesia. Veamos la introducción al libro de Eclesiastés, otro de los libros sapienciales que toca temas muy parecidos a los que ya vimos en Job. Eclesiastés capítulo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Esta introducción tradicionalmente ha ubicado a que el autor del libro es Salomón. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Miren que la pregunta es en el plano de lo temporal. Otra vez dice, ¿cuál es el provecho del trabajo del hombre? Si el provecho del trabajo del hombre fuera solo lo temporal, todo sería vanidad, porque todo ese provecho algún día simplemente desaparecerá. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte. Girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. El libro sigue manejando el tema de la literatura sapiencial, de la reflexión sobre el sentido de las cosas temporales, trabajo y de los ciclos, del orden de la creación. Algunas personas han dicho por eso que el predicador es una persona pesimista, pero no es así, porque nosotros vemos más adelante expresiones de confianza en la providencia de Dios, de confianza en que el mundo no es solamente lo material, porque después, al final de los marcos de apertura y de cierre, nos dan el sentido del libro. Aquí aparece una reflexión donde al parecer tendría un sentido pesimista, pero el final del libro hace un cierre. ¿Se acuerdan cuando dice, pero el final de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos? Sí, esto es el todo del hombre, este es el sentido, este es el propósito. Si tú simplemente vives en esta tierra para trabajar y de acuerdo a los ciclos naturales te acuestas, te duermes, te levantas, trabajas y todo lo demás, dentro de un plano meramente temporal, has perdido el todo del hombre. Esa vida es vana, es vacía, es como humo, no tiene ningún sentido ni ningún propósito. Pero si tú vives tu trabajo a la luz del propósito de Dios, del temor a Dios, todo eso temporal tendrá una iluminación diferente. Si nosotros vemos lo diario, lo cotidiano, desde la óptica, desde que Dios la mira, entonces yo veo que mi trabajo sí tiene un valor, un propósito, un sentido. Y que incluso los ciclos de la naturaleza no son simplemente algo que sucede porque sí, sino que detrás de ella yo veo al Dios creador actuando, gobernando
y ahí veo sabiduría, dirección, propósito y sentido. Veo un orden en la creación. Entonces la reflexión que hace Eclesiastés es bien interesante desde ese sentido. Sobre el tema de la autoría, basado en el versículo 1, se hablaría de un hijo de David, rey en Jerusalén. Tampoco aquí lo identifica. Se han hecho varias conjeturas. ¿Se acuerdan cuando citábamos el libro de Reyes, donde decíamos que Salomón escribió muchos proverbios, canciones y todo lo demás? Por eso se asocia el libro de Eclesiastés con Salomón. Pero el texto no lo dice expresamente, es una inferencia. ¿Pudo ser otro hijo de David? Sí, pudo ser. ¿Pero quién? ¿Cuáles serían los candidatos hijos de David con esta sabiduría? Entonces ya uno dice, no, toda la descendencia de David entraría dentro de la categoría. Pero ¿quién con la sabiduría, con este tipo de sabiduría y de reflexión y de profundidad? Alguien igual que Salomón sería muy difícil de encontrar dentro de los otros hijos de David. Entonces, a la objeción, pero pudo ser otro de los hijos de David, sí pudo, pero ¿quién más califica? Salomón es uno de los, pues, digamos, candidatos más representativos a haber escrito un libro de todo eso. Si eso es así, la reflexión que está haciendo es la de un hombre que tuvo un cambio en su vida muy dramático y que ya posiblemente muy anciano mira hacia atrás. Riqueza, poder, mujeres, lujos, todo lo que hay debajo del sol que podría desear un hombre, lo podría conseguir este rey. Para al final decir, eso no da felicidad, ahí no hay deleite. Todo eso termina siendo vanidad. Y es curioso porque la palabra vanidad en hebreo es como humo, como algo, como un vapor. Es una niebla ahí que cuando tú tratas de decir, es como tratar de agarrar el viento. Dice. Algo que se fuma, es vanidad, es apariencia, no tiene consistencia. O sea, si tú ves la vida desde lo meramente material, eso se va a esfumar, las riquezas son temporales. ¿Quién más que el rey quizás más rico de la historia para decir la riqueza no es el motivo de la felicidad? Eso es temporal. Las mujeres, diría, 600 en un harén y todas las otras políticas de uniones por compromiso político. Y él dice, no, esos placeres no. Vamos a ver en el capítulo 11, versículos del 1 al 10. Una de las reflexiones. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7, aún con 8, porque no sabes que el mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra, y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. ¿Cómo no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? Tampoco conoces la obra de Dios, que hace todas las cosas. Salomón hace una reflexión sobre el misterio, y esa es una parte muy interesante. Miren algo, si usted lee el texto hasta el versículo 4, parecería un discurso pesimista y fatalista, ¿cierto? Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes que el mal puede venir
sobre la tierra. O sea, como quien dice, cualquier momento te morirás, o sea, esto no, si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. Muchos incluso con la expresión, eso lo interpretan como si fuera una persona pesimista, pero si nosotros leemos el versículo 5, no sabes cuál es el camino del viento. Nosotros, como seres humanos, no lo sabemos. O cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta. Tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Entonces, ahí ya cambia el sentido de la reflexión y deja de ser un fatalismo para reconocer el misterio. Y ese es el propósito del libro de Eclesiastés. Eclesiastés reconoce que hay misterios que solo Dios conoce y que el hombre no le es dado conocer. Y que nosotros no podemos controlar todas esas cosas. Nuestro conocimiento en eso es limitado. De mañana siembra tu semilla y a la tarde no dé reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará. O si ambas cosas serán igualmente buenas. Le sigue diciendo, no sabes. Miren algo, para el hombre, en su lógica común y corriente, si yo siembro algo, tiene que germinar y florecer. Esa es la ley de la naturaleza, entre comillas. Pero lo que Eclesiastés está reflexionando es diciendo, nosotros no vemos misterio ahí en esa semilla. ¿Por qué crece? ¿Porque esa es la ley de la naturaleza o Dios tiene algo que ver con eso? Porque Dios tiene algo que ver con todo. Dios genera la vida, el viento, la lluvia, todo eso tiene que ver con la obra de Dios. Entonces, Eclesiastés hace una reflexión sobre la vida, sobre la felicidad, sobre la justicia, sobre la riqueza, que es muy, muy interesante. Acuerda, en versículo 12, vamos a leer desde el 11:7 para ir viendo cómo la conclusión, la introducción, a pesar aparentemente pesimista, va girando en algo muy práctico. Agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. ¿Qué le está diciendo aquí Eclesiastés a este hombre? Le dice, acuérdate que vas a morir. Esa es una reflexión no muy común en nuestros medios. ¿Cuándo escuchó la última propaganda por televisión que le dice, puedes disfrutar de todos estos planes de viaje, pero acuérdate que tienes que hacer provisión para el día de tu muerte? Casi una propaganda de esas como que no la vemos. Pero aquí Eclesiastés le está diciendo al hombre, acuérdate de algo, te vas a morir. Vas a morir. Piensa entonces en el sentido de los días que Dios te ha dado sobre la tierra, porque vas a morir. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Tiene la vida algún sentido? ¿Tiene la muerte algún propósito? ¿O todo es vanidad y ya? El Eclesiastés entonces hace unas reflexiones bastante interesantes. Ahora, está hablando muy posiblemente un hombre muy mayor, diciéndole a un joven, sí, tú ahora ves que todo es fama, poder, proyectos, deseos, y en lo último que piensas es que te vas a morir. A esta edad donde tú crees que tienes el mundo a tus pies y el mundo por delante, acuérdate a esto, un día llegarás a viejo y un día te vas a morir. Y el día que llegues a viejo vas a tener que mirar hacia atrás
si esa vida tuvo algún sentido y algún propósito. Y sería muy lamentable que el día que llegue ese día de la gran reflexión, contestes a la pregunta de si tu vida tuvo algún sentido. No, todo lo invertí en vanidad. Eso sería lamentable. Eso sería la calificación de necio. Y es la pregunta con la que se enfrenta Eclesiastés. La muerte, la justicia más allá de todos los sapienciales. Pero, ¿cuántos libros sobre la muerte encuentra usted hoy en el mercado circulando? ¿Cuántos programas de televisión hablan del tema? No hay nuestra sociedad no es una cultura que reflexiona sobre la muerte. Estamos dedicados al espectáculo, a la diversión, a todo. Pero a nadie se le recuerda, hey, acuérdate que vas a morir. A muchos se les dice, vive la adrenalina de los deportes estos extremos. Pero nunca se le dice a ese muchacho, acuérdate que ese paracaídas puede que no abra. Acuérdate que esa tirita con la que te vas a tirar puede que se rompa. ¿Vale la pena jugar con tu vida de esa manera? ¿Eso es sabio? ¿O qué se le diría, o qué le diría este rey sabio que acumuló muchos tesoros sobre la tierra al joven empresario que cree que el sentido de la vida es hacer dinero? Dice, ya yo tuve todo el dinero del mundo y al final lo que estoy diciendo es que eso es vanidad. O aquel joven que cree que el propósito de su vida es ser un Don Juan y conquistar a una, la otra, la otra. Salomón le dice, ahí no hay felicidad. Todo eso es vanidad. Ah, pero si tú te quieres dedicar a la política y tener poder y manejar y todo lo demás, pues yo fui un gran rey. Todo eso es vanidad. Poder, dinero, riquezas, mujeres. Él dice, al final todo eso es vanidad. La fama, todo lo temporal. Es una reflexión. Y miren lo que dice. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije la alegría de las cosas sencillas. Una reflexión que muy pocos hacemos. Pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo porvenir es vanidad. Ahora, está hablando alguien que entiende el tema de la resurrección. Y eso es lo que nosotros nos da no una lectura pesimista, ni una lectura meramente materialista, sino hay alguien que dice, acuérdate que tú debes vivir esta vida para la gloria de la eternidad, para la resurrección. Si tú vives esta vida solo para el deleite temporal, habrás desperdiciado tu vida. Pero si tú vives, si tú trabajas hoy, no solamente para hacer riquezas temporales, sino para la eternidad, para riquezas donde ni la polilla ni el orín corrompen, entonces ese fruto de tu trabajo no será algo meramente vano. Edgardo. Es que todo lo que nosotros hagamos, por ejemplo, la excelencia en nuestro trabajo, hace parte de trabajar para la eternidad. Y esta es una forma de ver la vida que volvió a rescatar la Reforma en el siglo XVI, donde muchas personas, donde todo el catolicismo romano sobre todo decía que el ganar dinero era algo en sí mismo pecaminoso. Y resulta que se lo reforma y dijo, no, puedes trabajar fuertemente para tener utilidades. El asunto es qué vas a hacer con esa riqueza. El problema no es la riqueza, el problema es qué vas a hacer con eso. ¿Qué le vas
¿Qué herencia vas a dejar a tus hijos? ¿Solo el dinero? Por eso Eclesiastés también hace la reflexión sobre el príncipe, donde dice, ¿solo dinero es lo que te voy a dejar? No, quiero dejarte algo que vale más, una visión de la vida que vale más que lo material, pero también una visión del trabajo esforzado, de trabajar fuertemente para producir riquezas para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué implica eso? Que hacemos la voluntad de Dios cuando cumplimos los actos sencillos cotidianos. Desde el Génesis dice, por ejemplo, 6 días trabajarás. Y eso hace parte de nuestra adoración. Y el 7º descansarás. Ahora, muchas personas creen que el mandato solamente es el de descansar. Dicen, no, el mandato es 2 áreas, trabajar y adorar. Pero qué curioso que esté en el mismo mandato, porque el trabajo también vendría a ser, o debería verlo el creyente como un acto de adoración a Dios, donde al ejercer la vocación que Dios le dio, está expresando la imagen, el ser una persona a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia, con capacidades. Todo eso implicaría y que está cumpliendo el mandato de labrar la tierra y de transformarla. Y que no ve esas riquezas materiales como algo pecaminoso en sí mismo. Hasta la forma como comemos. Todo debería estar guiado por agradar y cumplir la voluntad de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Este hombre le está escribiendo a jóvenes. Le está diciendo, joven, tú piensas que vas a vivir para siempre, pero tus días son cortos. Piensa en el día que te vayas a morir. Labra tu camino pensando en tu eternidad y no solamente en lo temporal. Alégrate, joven, en tu mocedad. Dice, alégrate en tu juventud. Sí, la juventud es un don de Dios. Tampoco es para que de joven, porque eres cristiano, tienes que estar amargado y con cara de puño y de limón y todas las cosas. Dice, alégrate, porque la alegría hace parte de un don de Dios y de una espiritualidad genuina. Y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Hasta ahí parecería un hedonismo desbordado. Como, joven, haz lo que quieras. Pero el siguiente texto nos da el marco regulador de todo eso y nos dice, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá juicio. Acuérdense que estamos frente a un libro sapiencial. Lo que te dice es, sí, tu corazón tiene deseos. No todos esos deseos son malos. Puedes seguirlos siempre y cuando estés evaluándolos a la luz de el juicio de Dios. Está, por ejemplo, el deseo del joven de tener una familia. Dice, sí, joven, alégrate en eso es, y sigue ese deseo de tu corazón, pero examina esa decisión a la luz de la eternidad. ¿Para qué te vas a casar? ¿Para algo solamente aquí ahora o estás evaluando algo más allá? ¿Cómo tendrá importancia los preceptos de la ley de Dios en esa decisión? Entonces, es como la frase de Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Pero si amas correctamente, lo que hagas será correcto porque has amado bien. Entonces él decía, si tus emociones han sido moldeadas por Dios, esos impulsos de tus deseos
será una expresión de Dios morando en ti. Y en ese sentido podrás seguirlos. Pero también lo llama a la reflexión. Dice, sigue el impulso de tu corazón y el gusto de tus ojos. Eso también que tiene que ver con la forma como el predicador está viendo el mundo. A nosotros de pronto como cristianos nos han enseñado, digamos que una verdad y se ha totalizado. Y es que cuando nosotros se nos habla del mundo, siempre pensamos del mundo en la categoría de mundo pecaminoso. Y no pensamos en categoría de mundo como creación de Dios, dada para que en ella el hombre se deleite. Para que nosotros veamos la belleza de la creación de Dios y en esa belleza veamos a Dios. Entonces, si nosotros aprendemos a ver el mundo desde esa categoría de creado por Dios, para que nos deleitemos en Él, viviremos en este mundo de una forma diferente. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Y después lo lleva a la reflexión con la que termina el texto. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo placer en él, antes que se oscurezcan el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. Acuérdate en el versículo 6, acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata y se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Esa es una descripción poética de la muerte. Como dice, como la rueda se parte, como todo eso, así perecerás. Pero la diferencia está en si te has acordado del Señor. Si tú has vivido una vida con el Señor en mente, habrás vivido una vida sabia, una vida alegre, una vida que ha disfrutado la creación de Dios y que ha dado gusto a sus ojos y ha cumplido los deseos de su corazón porque ha vivido a la luz de la eternidad. Ese es un punto de vista que debemos ver. Entonces, miren cómo se forman los contrastes. Si uno lee Eclesiastés en el capítulo 1, uno diría, uy, qué libro tan pesimista, ¿cómo así que nada tiene sentido, que todo da igual, que los ciclos esto, que lo otro? ¿Para qué te levantas a trabajar si igual te levantas, te anochece, el mundo da vueltas y todo sigue igual y no pasa nada nuevo y todo lo que estás viendo ya pasó y todo lo que seguirás viendo habrá pasado y todo será igual? Si uno no lee la conclusión a la que el predicador te quiere llevar es, tú puedes vivir tu juventud desbocada en placeres, en deseos y todo lo demás, pero cuando llegas al final de tu vida, habrás visto que todo eso ha sido inútil. Pero si tú vives todo eso, pero con Dios como el que maneja el uso de tus riquezas, de tus deleites, de tu trabajo, de todo, habrás vivido una vida que vale la pena. Yo no sé si alguien se ha visto la película esa de Rescatando al Soldado Ryan. Una de las últimas escenas es él en el cementerio, llevándole flores a todos los amigos que murieron en todo el... Y la pregunta que él le hace a su esposa es, ¿valió la pena? Mira, todos estos murieron, en parte por culpa mía. ¿Valió la pena? ¿Viví una vida que haya valido? Es más o menos la reflexión que está haciendo Eclesiastés.
algún día, antes de morir, te vas a tener que detener a pensar, ¿habré vivido una vida que haya valido la pena? Uy, qué triste sería que ese día la conclusión haya sido: mi vida fue como el humo, todo fue un espejismo, todo fue vanidad. Ahora que esa niebla se disipa, se ve la realidad. Y fue una vida sin ningún valor. Terrible, ¿no? 5 minutos después de morir, te das cuenta de Terrible que nosotros, y a eso lleva Eclesiastés. Ahora, Eclesiastés formula las paradojas de la vida, lo mismo que Job. Decía, vas a ver ricos impíos prosperando, vas a ver injusticias, vas a ver esto, vas a ver lo otro, vas a ver cosas en la creación que no te parecerán bien, dice, pero si solamente las evalúas a la luz de lo temporal, no cobrarán ningún sentido, pero si tú evalúas a la luz de la eternidad, tendrán un propósito. Miren cómo termina. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. Ponderar. Esa palabra todavía se utiliza en el derecho, la ponderación. Más o menos lo que Eclesiastés está haciendo es, ya te mostré una vida dedicada al placer, al lujo, a la buena comida. O sea, usted imagínese a Salomón en todo su esplendor. Ahora le está diciendo a este joven, coloca eso en una balanza y pondera. Todo esto a una vida eterna sin Cristo. Todo esto frente a un juicio eterno. ¿Qué pesa más? Pondera. Si tú comparas toda esa riqueza material con el sufrimiento temporal de algunos, dirías, bueno, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay una eternidad, la mejor vida ahora fue la que vivió Salomón en su época de locura. Si no hay una vida eterna, uno diría, bueno, por lo menos comí, viajé, disfruté, qué sé yo, hice lo que quería. Todo lo que se me vino a la mente, decía eso, todo lo que se me vino por hacer, todos los proyectos que se me vinieron a mi corazón los hice. Y al final, si no hay una vida eterna, por lo menos viví una felicidad temporal. El punto es, ¿y qué hay si se vive una felicidad temporal y hay una vida eterna? Pero la diferencia del creyente es que no está en ese dilema. Debemos y podemos vivir una felicidad temporal y una felicidad eterna. Las dos cosas. Porque la salvación introduce el gozo de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y es un gozo que comienza aquí y nunca terminará hasta la eternidad. Pero lo temporal de dinero, la fama y lo otro, al día siguiente de la borrachera, ya se acabó la felicidad. Cuando se levanta ese joven y el día siguiente le hacen el examen del VIH, ya se le acabó la felicidad. Y cuando se da cuenta de la terrible consecuencia, y ojo, esa es apenas una parte de la consecuencia del pecado. Los efectos temporales, que le dio una cirrosis hepática porque destruyó su organismo consumiendo alcohol por su felicidad temporal, sí, es grave y es lamentable, pero eso es lo más grave. Todavía falta lo que va a pasar después de eso.
Y esa es como la reflexión que hace Eclesiastés. Dice, acuérdate que las cosas que tú hagas ahora en tu juventud van a tener consecuencias más adelante. O sea, y a veces, miren cómo es este libro de actual. ¿Cuántos jóvenes viven así? Que no piensan en que mañana van a cosechar las consecuencias de lo que hoy están cultivando, del desorden y de todo lo demás. Mucha gente, nuestra civilización se ha vuelto una civilización de lo instantáneo, de lo ya, del gozo temporal. Pero ¿se acuerdan cuando Hebreos hace el contraste? Dice que Moisés prefirió ser maltratado 1 día, 2 días, 3 días, 40 años en un desierto. Porque tenía puesta su mirada en qué. Y cuando vio el galardón allá y vio acá todas las riquezas temporales de la gloria de Egipto, ¿qué dijo? Prefirió ser maltratado con el pueblo de esclavos antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Ese es más o menos el corazón del libro de Eclesiastés. Aquí está el mundo y todos los deleites temporales. Y aquí está el diablo diciendo, toma. Porque el mundo tiene una mano. Está afanado por trabajo, por dinero, por placeres de la carne, por poder, ¿verdad? Entonces, ahí, y desde que nacemos, incluyendo esta clase con las demás, desde que nacemos, estamos siendo bombardeados por todo aquello que nos afecta, ¿verdad? Pero cuando hemos nacido de nuevo, nuestra perspectiva, nuestra convicción cambia y debe cambiar y debe afinarse hacia la meta que es Dios. Nuestro deleite es Dios, nuestra meta es Dios. Entonces, todo aquello, aún siendo creyentes, si nosotros tenemos que examinarnos aún, porque ¿en qué estamos viviendo nuestra vida? ¿En qué estamos pensando diariamente? ¿Estamos deleitándonos en Dios realmente? ¿Estamos gozando de Él, como lo dice el catecismo, en su presencia aquí y ahora? Porque el reino de Dios está aquí. O sea, el reino de Dios está Nos en lleva. la iglesia, establecido, ¿verdad? Entonces, Miren el versículo 10. El predicador. Acuérdense, todo este libro es una predicación. Este libro es todo una predicación y dice del 12. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. O sea, la función de la predicación también se ve aquí. Porque aquí tenemos un sabio que está enseñando y está diciéndole a la gente, hey, expresando una verdad con mucha claridad, pero también con mucha, incluso mucha belleza. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, la misma expresión de los proverbios, estate prevenido, el hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuanto todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea mal. Esa es toda la conclusión. Él dice, acuérdate, todos tus actos,
algún día Dios los pondrá delante de ti y te dirá, mira, aquí está la película de tu vida. Esto hiciste con todos los dones, con toda la riqueza, con la fama, con el poder, con todo lo que te di. Así derrochaste todo lo que te di. Así botaste todo el tiempo que te di. O sea, y es una reflexión actual, pero actual. Ahora, miren que lo que está diciendo aquí es lo que hemos visto que es el propósito de la sabiduría. El propósito de la sabiduría no es un conocimiento acumular información. Le dicen, no es de leer libros, es de vivir diariamente esa sabiduría. Esa sabiduría, o sea, que tú te levantes y digas, ¿qué pasaría si este fuera el último día de mi vida? ¿Haría lo que tengo planeado hacer? Piénselo. Si usted supiera que hoy fuera el último día de su vida, ¿estaría aquí? Piénselo. ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué hay si yo fuera su médico de cabecera y le dijera, mira, tienes un mes de vida? ¿Lo seguirías utilizando de la forma que has venido utilizando el último mes? ¿O cambiaría algo esa realidad? Ahora, ¿qué tal si te dijera tienes 15? Tienes 10, tienes 5. ¿O qué tal que te dijera mañana vas a morir? Pero ¿sabe algo? El hecho es que nosotros vivimos como si nuestra vida estuviera en nuestras manos y nos perteneciera. Y la realidad es que hoy o mañana podemos morir. La pregunta sería, si nosotros viviéramos con la concepción de que posiblemente hoy o mañana pudiera morir, ¿haría todo lo que hago? Uno se preguntaría, ¿vería toda la televisión que veo? ¿Iría a todos los partidos que voy? ¿Vería todo lo que veo en internet? ¿O haría otras cosas? Y eso nos sirve para examinar cómo estamos utilizando el tiempo. Si hoy fuera domingo y fuera el último día de su vida, ¿irías al culto o irías para otro lugar? No, hay que ir a la playa porque hay que disfrutar el último día de vida. Y uno diría, pero ¿dónde están sus verdaderos deleites? Esta semana leí algo que yo pensando respecto a eso, algo que vi que escribió una tarea en un momento, decía, yo no quiero hacer algo que dudaría en hacer o tendría miedo en hacer en mi última hora de vida, si fuera en mi última hora de vida. Yo he reflexionado eso, si fuera mi última hora de vida, esto que estoy pensando hacer en este momento, ¿lo haría? Y es la reflexión. Acuérdense que el creyente vive con la conciencia de que Dios en cualquier momento puede, ¿cómo es? La palabra es disponer de su tiempo, porque no es algo que nos pertenece. Y nosotros a veces creemos que es algo que nosotros, a lo que tenemos derecho porque sí. Y no. Dios puede decir hasta aquí ya. No lo sabemos. Por eso los evangelios siempre dicen, hoy es el día de la salvación, que yo no sé si mañana estarás vivo. Entonces, Eclesiastés llama a una reflexión muy profunda sobre la vida y de verdad que si nosotros la haríamos, terminaríamos en la conclusión de que muchas de las cosas a las que le invertimos mucho tiempo, mucho dinero, son vanidades. Son vanidades y es algo que como creyentes debemos seguir meditando para que el Señor nos ayude.
Y si yo hubiera, y si yo hubiera, y si yo hubiera esto, y si hubiera tomado, y si no hubiera. Antes de llegar. Y por eso la dedicatoria es a los jóvenes. Dice, joven, ya yo viví todo eso. Y esta experiencia es para que no repitas la misma vida y no llegues al final de tus días y tengas que decir lo mismo que yo. Boté mi vida en vanidades. Porque eso sería bien lamentable. Entonces nos acabó el tiempo. Vamos a orar para terminar. Bendito